Compañeros, lo que van a escuchar en los próximos minutos es la crónica de la confesión más humillante que el imperio haya pronunciado sobre un presidente colombiano. Fue el propio embajador nominado por Donald Trump quien, sin quererlo, hundió al señor Abelardo ante el mundo entero. Nate Morris se sentó hace unos días frente al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos para su audiencia de confirmación como embajador en Colombia, y lo que salió de su boca fue la radiografía más brutal de lo que Washington piensa del nuevo presidente colombiano. No un aliado, sino un subordinado. No un socio, sino un peón en el tablero geopolítico de Trump. Y el filósofo Iván Cepeda lo había anticipado con precisión quirúrgica días antes cuando escribió la frase que se convirtió en sentencia. Lo que en realidad ocurrirá es que al mando del Estado colombiano quedará un ciudadano de una potencia extranjera, un embajador plenipotenciario, un tramitador de las órdenes de Estados Unidos en Colombia. Infobae, Semana, El Tiempo, El Colombiano, El Heraldo, El Espectador y Las Dos Orillas lo confirmaron. Esto no es propaganda, compañeros. Es el periodismo del continente documentando que Colombia pasó de ser un país soberano a ser una sucursal del Departamento de Estado. Y lo que viene en este video es todavía más fuerte, porque no solo Morris confesó la subordinación del señor Abelardo. 11 congresistas demócratas de Estados Unidos exigieron una investigación sobre el pasado criminal del señor Abelardo, vinculándolo con paramilitares, la DEA y el testaferro de Maduro. Quédense hasta el final, compañeros, porque esto no lo van a ver así de claro ni en RCN, ni en Caracol, ni en El Tiempo, ni en Semana. Al final de este video, compañeros, van a saber exactamente cómo Nate Morris declaró ante el Senado estadounidense que el 94% de la cocaína que devasta las comunidades de Estados Unidos proviene de Colombia. Van a conocer cómo Morris reveló desde Washington que el señor Abelardo retiraría a Colombia de la ruta de la seda de China, anunciando decisiones soberanas de Colombia como si fueran instrucciones propias. Van a entender cómo la delegación que Trump envió a la posesión no fueron diplomáticos sino fiscales, agentes de la DEA y funcionarios de seguridad. Van a saber cómo el filósofo Iván Cepeda denunció que el señor Abelardo pretende entregar nuestro gobierno, nuestro territorio y nuestra soberanía a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Van a conocer cómo 11 congresistas de Estados Unidos documentaron los vínculos del señor Abelardo con paramilitares y con Alex Saab, el testaferro de Maduro. Y van a entender cómo el presidente Petro sentenció que Colombia no necesita que extranjeros vengan a atacar colombianos. Pero sobre todo, van a entender algo que los medios de la oligarquía no quieren que ustedes conecten. Que Nate Morris no estaba describiendo un problema cuando habló del narcotráfico colombiano. Estaba justificando una intervención. Estaba diciéndole al Senado estadounidense que Colombia es esencialmente una plataforma para los intereses de Washington y que el señor Abelardo está ahí para que Estados Unidos haga con este país lo que considere necesario. Venga, vamos por partes. La audiencia de Nate Morris fue una exhibición de colonialismo diplomático que no se había visto en décadas, compañeros. El colombiano lo tituló con la frase que debió haber hecho temblar a todo colombiano. El 94% de la cocaína proviene de Colombia. El Heraldo lo confirmó. El Tiempo lo detalló señalando las frases clave de Morris en su audiencia. El Espectador lo cubrió. Y el Meridiano lo ratificó. Ojito con esto, compañeros. La cifra era más alta incluso que la estimación oficial de la propia DEA, que la sitúa en 84%. Morris estaba inflando los números ante el Senado de su país para justificar lo que vendría después. No estaba describiendo una realidad, compañeros. Estaba construyendo deliberadamente el argumento para una intervención militar disfrazada de cooperación bilateral. Pero lo verdaderamente devastador vino después. Morris reveló ante senadores estadounidenses y cámaras de todo el mundo que el señor Abelardo retiraría a Colombia de la iniciativa de la Franja y la Ruta, el megaproyecto de infraestructura global de China, conocido como la Nueva Ruta de la Seda, un acuerdo firmado durante el gobierno del presidente Petro. Semana lo tituló señalando que Morris reveló que el señor Abelardo retirará a Colombia de un acuerdo que firmó Petro con China. Infobae lo confirmó.
El colombiano lo detalló. Portafolio lo analizó señalando que Colombia saldría de la ruta de la seda para priorizar negocios con Estados Unidos. Pulso lo ratificó, Canal 1 lo cubrió y La Opinión lo difundió. ¿Dimensionan la gravedad de esto, compañeros? La decisión no la anunció el señor Abelardo, no la comunicó la Cancillería colombiana, no salió de Bogotá, salió de la boca de un empresario estadounidense sentado en Washington hablando ante el Senado de su país. Un hombre que ni siquiera era todavía embajador estaba revelando las decisiones soberanas de Colombia como si fueran instrucciones que él mismo había dado. Las empresas y las inversiones estadounidenses serán siempre la primera opción frente a China, sentenció Morris. Dejó claro quién mandaba y quién obedecía. Eso es colonialismo puro y duro disfrazado de relación comercial. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y si la audiencia fue la humillación pública, la delegación que Trump envió a la posesión del señor Abelardo fue el mensaje privado, compañeros. Las dos orillas lo tituló con la frase que lo dice todo. Más DEA que diplomacia. Washington no mandó diplomáticos, mandó fiscales, agentes antinarcóticos y funcionarios de seguridad. La delegación la encabezó Todd Blanche, fiscal general encargado de Estados Unidos, el hombre que supervisa el Departamento de Justicia, el FBI, la DEA y todas las fiscalías federales. Lo acompañó Terrence Cole, administrador de la DEA, con 3 décadas de experiencia en operaciones en Colombia. Vino Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas. Y completó el cuadro Mario Díaz Balart, congresista republicano de Florida que conecta al gobierno con los sectores más duros del partido. El mensaje era transparente, compañeros. Washington no venía a celebrar una democracia ni a felicitar a un pueblo. Venía a cobrar la factura de una presidencia que ellos mismos habían instalado. Y lo que siguió fue la materialización de ese cobro. Semana lo tituló confirmando que Colombia permitirá acciones militares conjuntas con Estados Unidos. El Tiempo lo detalló. Infobae lo confirmó señalando que Colombia se convierte en eje de la ofensiva militar de Trump, según The New York Times. La Razón de México lo cubrió titulando Plan Patriota 2.0. El Nuevo Siglo lo analizó. Y Razón Pública lo sentenció preguntando si se trata de una oportunidad estratégica o una subordinación encubierta. Semana reveló que el plan incluye reanudación de fumigación aérea con glifosato, fortalecimiento de inteligencia militar con tecnología estadounidense, extradición acelerada y Medellín designada como sede regional del programa Escudo de las Américas, $1.000 millones en asistencia militar. Y el propio secretario de Guerra Hegseth advirtió la frase que debería helar la sangre de todo colombiano. No querrás meterte con nosotros. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y fue el presidente Gustavo Petro y el filósofo Iván Cepeda quienes se pusieron al frente de la defensa de la soberanía colombiana, compañeros. Infobae tituló la reacción de Petro con la frase que sacudió al país. Colombia sabe más de lucha contra el narcotráfico que los Estados Unidos. Eso no significa permiso para que extranjeros vengan a atacar colombianos. El Espectador lo confirmó detallando que Cepeda, Petro y Uribe reaccionan a posibles operaciones conjuntas. Y la página oficial de la presidencia lo había anticipado con la declaración que define esta era. Colombia pierde su soberanía nacional. A partir del 7 de agosto, vuelve al virreinato. Petro recordó lo que la Constitución establece. Quien autoriza no es el presidente, quien autoriza es el Senado de la República. Incluso el ex embajador Kevin Whitaker, que no es precisamente un crítico de la relación bilateral, cuestionó públicamente la estrategia. Blue Radio lo reportó citando a Whitaker. A veces se necesita fuego, pero no es la totalidad de la solución, y advirtió que los discursos que presentan operaciones militares como solución definitiva tienen un componente político. Pero fue el filósofo Iván Cepeda quien llevó la denuncia al nivel de estadista que la gravedad del momento exigía, compañeros. Infobae lo tituló señalando que Cepeda arremetió contra De la Espriella tras el anuncio de Estados Unidos de lanzar operaciones militares desde Colombia. La frase del senador Cepeda fue demoledora. Lo advertimos.
El ciudadano estadounidense, señor Abelardo, pretende entregar nuestro gobierno, nuestro territorio y nuestra soberanía a los intereses estratégicos de Estados Unidos. La soberanía de Colombia no se negocia, no se entrega y no puede quedar subordinada a los intereses militares de ninguna potencia extranjera. Semana lo reprodujo. RT lo difundió para todo el mundo señalando que Cepeda calificó al señor Abelardo de embajador plenipotenciario de Estados Unidos. Infobae lo ratificó citando la frase completa: un tramitador de las órdenes, las políticas y los intereses de Estados Unidos en Colombia. Y Prensa Latina lo difundió para toda Latinoamérica. Cepeda invocó el artículo 173 de la Constitución que reserva al Senado la facultad de autorizar el tránsito de tropas extranjeras y calificó la situación como un acto de extrema gravedad política que podría convertir a Colombia en un laboratorio geopolítico sin controles democráticos. Eso es liderazgo, compañeros. Eso es defender la patria con la Constitución en la mano y la convicción de que Colombia no es provincia de nadie. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y el capítulo más oscuro de esta historia no está en lo que Morris dijo ni en lo que Hegseth anunció, compañeros. Está en lo que 11 congresistas demócratas de Estados Unidos le escribieron al propio gobierno de Trump exigiendo que investigaran al señor Abelardo. Cambio Colombia lo tituló. El Tiempo lo detalló señalando que 11 congresistas piden investigar a Abelardo de la Espriella por presuntos nexos con paramilitares, Alex Saab y negocios en Florida. El colombiano lo confirmó. Revista Raya lo cubrió. Misión Política lo difundió. Y Al Carajo lo ratificó señalando que los congresistas acusan a Trump de injerencia en las elecciones de Colombia. Los congresistas documentaron que el señor Abelardo sirvió como vocero de las Autodefensas Unidas de Colombia, organización designada como terrorista por el Departamento de Estado, que bloqueó la extradición de jefes paramilitares. Un memorándum de la DEA lo identifica como representante de jefes paramilitares y documenta que recibió 200 millones de pesos colombianos de fuentes vinculadas a estos grupos. Documentaron los vínculos con Alex Saab, el testaferro de Maduro, y aproximadamente 14 empresas fantasma en Florida con compras de bienes raíces por decenas de millones de dólares con orígenes financieros completamente inexplicados. Y la revista Proceso de México lo resumió en el titular que recorrió el continente, de abogado de la mafia en la mira de la DEA a presidente de Colombia. Si esto lo hubiera enfrentado el presidente Petro, si un embajador nominado por una potencia extranjera hubiera revelado desde Washington las decisiones soberanas de Colombia, si la delegación a su posesión hubiera sido de fiscales y agentes de la DEA, si 11 congresistas de otro país hubieran exigido investigar sus vínculos con organizaciones criminales, ¿qué no estarían diciendo RCN y Caracol? Estarían pidiendo su renuncia inmediata. Estarían hablando de subordinación total. Pero como le pasó al señor Abelardo, lo justifican. Dicen que es cooperación bilateral, que Colombia necesita a Estados Unidos. Miren lo que son, compañeros. Miren la doble moral de los medios de la oligarquía. La vaina está clara, compañeros. Nate Morris declaró ante el Senado estadounidense que el 94% de la cocaína proviene de Colombia. Reveló desde Washington que el señor Abelardo retiraría a Colombia de la ruta de la seda de China. La delegación a la posesión fue de fiscales y agentes de la DEA. Hegseth anunció operaciones militares conjuntas con $1.000 millones. 11 congresistas documentaron los vínculos del señor Abelardo con paramilitares y la DEA. Petro denunció que eso no significa permiso para que extranjeros ataquen colombianos y el filósofo Cepeda lo sentenció: embajador plenipotenciario, tramitador de órdenes de Estados Unidos. El tigre de papel puede rugir todo lo que quiera, pero cuando un empresario estadounidense anuncia desde Washington tus decisiones soberanas, cuando la delegación a tu posesión es de fiscales y agentes antinarcóticos, cuando 11 congresistas de ese mismo país documentan tu expediente criminal y cuando el líder de la oposición te llama lo que eres, un tramitador de órdenes,
Ese rugido no es más que el sonido de un animal que demostró que cada día que pasa en la Casa de Nariño es un día más de peligro para la soberanía de 52 millones de colombianos. Compañeros, la pregunta que cada colombiano tiene que hacerse ahora es clara. ¿Puede un presidente cuyas decisiones soberanas son anunciadas desde Washington por un empresario que ni siquiera es embajador, cuya posesión fue celebrada por fiscales y agentes de la DEA, cuyo pasado con paramilitares y narcotraficantes está documentado por congresistas de Estados Unidos, reclamar que gobierna para Colombia, sabiendo que Morris anunció la salida de la ruta de la seda desde el Senado estadounidense, sabiendo que la delegación fue más DEA que diplomacia, sabiendo que Hegseth anunció 1.000 millones en operaciones militares, sabiendo que 11 congresistas documentaron su expediente, sabiendo que Petro denunció la entrega de soberanía, sabiendo que Cepeda lo llamó embajador plenipotenciario. Sabiendo todo esto, ¿vas a quedarte callado mientras un ciudadano estadounidense entrega la soberanía de Colombia desde la Casa de Nariño? ¿O vas a unirte a la resistencia pacífica y exigir que se respete la voluntad del pueblo que eligió a Iván Cepeda? Tu voz es el principio de la verdad. Inunda los comentarios ahora mismo gritando: tramitador de órdenes, más DEA que diplomacia. Cepeda defiende la soberanía. Rompe la censura compartiendo este video en todos tus grupos de WhatsApp para que Colombia entera despierte. Compañeros, la resistencia no tiene reversa. La democracia se defiende con inteligencia, con votos y con pueblo. Y hoy el presidente Petro y el senador Cepeda tienen las tres cosas. Tienen la denuncia de Petro sobre la entrega de soberanía. Tienen la frase de Cepeda que definió esta era: embajador plenipotenciario, tramitador de órdenes. Tienen la audiencia de Morris como prueba de que Washington anuncia las decisiones de Colombia. Tienen la delegación de fiscales y agentes de la DEA como evidencia de lo que viene. Tienen los 11 congresistas de Estados Unidos documentando el expediente criminal. Tienen la Constitución que exige autorización del Senado para tropas extranjeras. Y tienen al pueblo despierto y convencido de que el verdadero presidente es Iván Cepeda. Porque el señor Abelardo puede sentarse en la silla de la Casa de Nariño, pero cuando un empresario estadounidense anuncia tus decisiones desde Washington, cuando la DEA celebra tu posesión, cuando 11 congresistas documentan tu pasado criminal y cuando el líder de la oposición tiene más autoridad moral que todo tu gabinete junto, esa silla no es más que un mueble vacío ocupado por un hombre que demostró que no merece sentarse en ella. Y eso, compañeros, no lo puede borrar ningún titular de semana, ni ningún editorial del Tiempo, ni toda la maquinaria mediática de la oligarquía junta. Hasta la victoria siempre. Suscríbete a Colombia Unida para estar informado siempre y dale like y comenta.